Bienvenidos de nuevo al estudio de Fundamentos Firmes, Creación a Cristo. Ya estamos en el momento de la historia de Cristo. Comenzamos con la creación, ya estamos estudiando la muerte de Cristo. Dios ha provisto algo muy especial en él y vamos a vamos a ver eso en esta lección. Pero como vamos a comenzar, como siempre comenzamos, un poquito de repaso. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Les quiero preguntar, ¿recuerdan cómo entró a la ciudad? Entró como un rey y fue crucificado en una colina, Gólgota, un lugar fuera de Jerusalén. Lo recibieron como rey, lo despidieron, lo echaron, lo corrieron de la ciudad condenado y fue a la condenación de muerte. Así trataron a Jesucristo. Y todo eso fue parte del plan de Dios, profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué fue crucificado? Pues hemos leído la Biblia, ya sabemos, ¿no es cierto? Para morir por nuestros pecados y por los pecados del mundo. Todo el pecado, pasado, presente, futuro, fue echado en Jesús. Según de Corintios dice que Él fue hecho pecado por nosotros. El que no conoció pecado fue hecho pecado para nuestro beneficio. ¿Qué escribió David sobre lo que le sucederían a las manos y los pies del libertador prometido? ¿Qué escribió David? ¿Recuerdan? Serían traspasados las manos y los pies. Le clavarían clavos en las manos y en los pies. Algo de tortura, algo de mucho dolor. Imagínense, causaron hoyos grandes y cicatrices en su cuerpo eternamente. ¿Por qué hubo tinieblas durante 3 horas mientras Jesús estuvo en la cruz? ¿Recuerda el estudio pasado? Había oscuridad. Y Jesús dijo algo muy, muy clave en esos momentos. Fue la señal de Dios de que Jesús estaba recibiendo el castigo por el pecado al estar separado de Dios. ¿Recuerdan el significado que estudiamos? El significado de la palabra muerte. Separación. Jesús fue separado de su Padre. Nunca había ocurrido la separación entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Él sufrió eso. Nosotros no sabemos qué es eso, pero fue agonía para Jesús, estar separado de su Padre. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, consumado es? Consumado es. ¿Solamente que murió? ¿Terminó su vida? Pues no. Quiso decir que había completado la obra que su Padre le había dado, que consistía en soportar el castigo total por los pecadores para rescatarlos del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Nos salvó de 3 cosas: influencia, poder de Satanás, de nuestro propio pecado, de tener que vivir en el pecado, y nos salvó de la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Nos salvó de todo eso. Consumado es. Él hizo todo por mí, por ti, para todos los que creen. Si Jesús no tenía pecado, ¿por qué fue crucificado? Y si era Dios todopoderoso, ¿por qué fue crucificado? Mencioné antes que podían crucificarlo porque Él los dejó hacerlo, les dio permiso de hacerlo, porque pudo haber dicho una palabra y todos morirían. Los que lo llevaron a crucificar. Él estaba muriendo por nuestros pecados. Él no tenía pecado.
Ninguno obedeció a Dios todos los días de su vida. No pecó, no desobedeció ni una sola vez. ¿Por qué rasgó Dios el velo del templo de arriba hacia abajo? Recuerda el velo en el templo, pues primeramente en el tabernáculo y después en el templo. Fue una separación entre los hombres y la presencia de Dios. ¿Y por qué fue rasgado? Para demostrar que estaba totalmente satisfecho con el pago que Jesús había hecho. Y el hecho de que Dios hizo eso, es decir, que tenemos camino a la presencia de Dios. Jesús hizo todo lo necesario para abrir ese camino y para demostrar que ya no era necesario que el sumo sacerdote llevara la sangre de los animales a la habitación interior del templo. No hay necesidad de sacrificar animales. La sangre de los animales, la muerte de los animales no podía quitar el pecado, no pagó por completo el pecado. Pero la sangre de Jesús sí pagó por completo porque fue perfecto. El hombre muriendo por el hombre sufriendo la separación de Dios por el hombre, por nosotros. En esta lección vamos a ver el significado de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver por qué decimos que Dios no es un Dios del Antiguo Testamento y después del Nuevo. No es un Dios de la ley y después un Dios de la gracia. No es un Dios enojado en el Antiguo Testamento y ahora es un Dios de la gracia. No es un Dios de la ley y después un Dios de la gracia. Todo está conectado. No comenzó un plan y no funcionó y después inició otro plan. Eso no es nuestro Dios. Eso no es lo que hizo. Vamos a ver que es un solo plan, un solo Dios, siempre santo, siempre odia el pecado, siempre ama, siempre aplica la gracia en la raza humana. Vamos a ver eso en esta lección. Entonces comenzamos. ¿Alguna vez ha pensado que el Antiguo Testamento es como un letrero? Dios desde el principio sabe que todos están perdidos. Pero nos dio el regalo de marcar muy bien el camino de regreso hacia Él. Desde Adán y Eva comenzó esa comunicación, y eso es lo que tenemos en la Biblia. El Antiguo Testamento es como un letrero de Dios, porque la gran mayoría de los acontecimientos históricos registrados en el Antiguo Testamento apuntan al nacimiento y la muerte y la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento Dios está comunicando: alguien viene y va a ser una bendición a todas las familias de la tierra. Va a ser el que comunica el gran mensaje de Dios, el que arregla nuestra relación con Él. Recuerda, desde el principio, Dios mató animales e hizo ropa de pieles para Adán y Eva. En Génesis, y estudiamos eso muchas lecciones atrás. Adán y Eva pecaron y tomaron conciencia de que estaban desnudos y se hicieron delantales de hojas. ¿Recuerdan eso? Pecaron, tuvieron vergüenza y miedo, fueron separados de Dios, y eso es lo que causó este puente quebrado. No hay acceso a Dios por el pecado. La relación estaba dañada. Y eso fue inmediato, después del pecado de Adán y Eva. Y durante los siglos,
Um, los hombres han tratado de hacer muchísimas cosas para hacerse aceptable a Dios. Muchas religiones se formaron. La gente ha tratado de hacer bien su vida. Todavía los hombres lo hacen, no reconocen que el problema es que el puente está quebrado. Y aún los intentos más valiosos no pueden arreglar el puente. ¿Por qué? Porque todo mezclado con el pecado. No se arregla el puente por lo que nosotros hacemos. En Génesis 3:7 dice, después del pecado de Adán y Eva, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Acaso Dios aceptó la ropa que hicieron? Pues ya sabemos que no. Negó a aceptar lo que hicieron. Quería enseñarles que ellos no podían hacer nada para hacerse aceptables delante de Él. No podían. Dios quiere que nosotros reconozcamos que también estamos en lo mismo. Que se demos cuenta de eso. No hay nada que podamos hacer para hacernos aceptables delante de Dios. Y inventamos muchas cosas y decimos que por estas cosas Dios nos va a aceptar. Ir a la iglesia, mantener bien las familias, muy buenas acciones, llevar bien la vida, dar a los necesitados, cuidar el medio ambiente. Todas esas cosas debemos hacer, pero ninguna de ellas nos hace aceptable delante de Dios. Todo eso todavía mezclado con el pecado. Hay una separación por ese pecado entre nosotros y nuestro Dios. ¿Conoce gente que está tratando de hacer eso mismo? ¿Podemos ayudarles a reconocer que no pueden? Lo que hacen no es suficiente. Eso es lo que necesitamos hacer, darnos cuenta de eso. Si no hacemos eso, no vamos a poder encontrar la manera de ser aceptable ante Dios. Hay que aceptarlo. No importa cuánto intentamos, no podemos hacerlo. No podemos hacernos aceptables ante Él. Así como en Génesis 3, 21. Dice, el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios estaba demostrando que lo que ellos hicieron no fue suficiente. No aceptó lo que ellos hicieron. Y el Señor, en lugar de lo que ellos hicieron, Él mismo mató animales y les hizo ropa. Y puso la ropa, los vistió Él mismo. De la misma forma, Dios se niega a aceptar cualquier cosa que nosotros hagamos para sernos aceptable. Pero a la vez nos ama. Nos ama. Y envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Para que fuéramos aceptables delante de Él. Entonces, ¿cómo debemos responder a Dios? Debemos aceptar lo que ha dicho sobre nosotros. Y creerle. Y para ser aceptado por el Dios, ¿qué es lo que uno necesita? Admitir que es pecadora. Negarse a confiar en lo que uno mismo puede hacer. Y poner la fe, depositar la fe en el Señor Jesucristo, el Salvador, el Libertador, el prometido desde Génesis y también en la vida de Abraham. Creyendo que cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, pagó con su vida el precio total de nuestros pecados. Eso es lo que hizo. Vino para hacer eso mismo. Y les pregunto, ¿por qué hace todo eso Dios? ¿Por qué Él satisface su propia justicia? ¿Por qué Dios hizo un plan para calmar su propia ira por el pecado?
Esta es la respuesta, lo que sigue aquí. La gracia y la misericordia de Dios. Dios nos ama, quiere amarnos, quiere expresar y demostrar su gracia, darnos algo que no merecemos y no castigarnos. La gracia se expresa así. Por el presente, Dios da a los pecadores lo que no merecemos. Nos da vida eterna, nos perdona. Es su gracia, algo dado sin precio, pues sin nuestro precio porque no lo podemos pagar. Jesús lo pagó y nos ha dado ese beneficio por lo que Él hizo. Y la misericordia es que Dios no da a los pecadores lo que sí merecemos, el castigo eterno, la separación eterna. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Por su gracia, por su misericordia, por su propio amor. Él quería hacerlo. Él decidió hacerlo. Hizo un plan. Desde despuesito del pecado, la entrada del pecado en el mundo, empezó su plan. Entonces, así nos acepta por lo que Él mismo hizo. El que no tenía pecado murió en nuestro lugar, recibió la ira de Dios, fue separado de Dios, el que no tenía pecado. Todos los que confíen solo en Él serán aceptados por Dios para siempre. Y cubierto en ropa que Dios mismo provee, así como Adán y Eva. Aceptar lo que Dios provee y vestirnos con la obra y persona de Jesucristo. En Isaías 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y cargó con nuestros dolores en la cruz. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sanados de qué? Pues lo mismo lo dice ahí mismo. Sanado de nuestras transgresiones, sanado de nuestras iniquidades, porque nuestras iniquidades nos iban a matar, separarnos para siempre. Pero hemos sido sanados de eso. Eso es nuestro gran problema, gran enfermedad. Hemos sido sanados por sus heridas. Castigo por nuestra paz cayó sobre Él, el castigo. Seguimos adelante a los hijos de Adán y Eva. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Ya estudiamos eso. Recuerdo los primeros dos hijos de Adán y Eva trajeron su ofrenda al Señor. ¿Cuál aceptó Dios? Génesis 4, 1 a 5 dice: y el hombre Adán se unió a Eva su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio luz a Abel, su hermano. Abel fue pastor y de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grasa y de la grasa de lo mismo. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Aceptó a uno, rechazó al otro. Aceptó la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel, porque trajo lo que Dios pedía. Y sabemos que lo había pedido por la explicación que tenemos después. Y Abel y Caín, ambos sabían.
Pero Caín llevó una ofrenda a Dios a su manera, lo que Dios no le pidió. Y sabemos eso por la conversación después. Dios trató de convencer a Caín a creer y traer lo que debía traer. No quiso. Rechazó a Caín, aceptó a Abel. No podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. Hay que recibir la instrucción de Dios, creerle y después acercarnos a la manera de Dios, no a nuestra. Ahí se encuentra la falsedad de todas las religiones del mundo que no están de acuerdo con lo que Dios ha comunicado en su palabra en la Biblia. Recuerda lo que Juan el Bautista dijo sobre Jesús, hablando de esta ofrenda de la muerte de animales. En Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el animal que Abel ofreció le hizo aceptable por el momento, el Cordero de Dios en Jesucristo nos hace aceptable por toda la eternidad, para todos los que creen. Por eso Dios aceptó a Abel, por eso nos acepta a nosotros. Nuestro sacrificio es Jesucristo mismo. Y nos llama a poner nuestra fe en Él. Y porque Dios nos acepta cuando creemos a Jesús, cuando creemos a Dios. Porque Él derramó su sangre. Él pagó el precio para todo el pecado del mundo. Más adelante en la historia, Dios salvó a Noé y a los demás en el arca. ¿Se acuerdan del diluvio? A la época de Noé. Él predicó a la gente y no querían aceptar. Y Dios salvó a Noé y su familia. En Génesis 6, 5-7 dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así fue la condición del mundo, toda la población. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Por el aumento del pecado en el mundo. Así hizo Dios, y causó ese diluvio y mató a todos. Pero no mató a Noé, un hombre que tuvo fe. En Génesis 6, 8 y 9 dice: pero Noé halló gracia porque él era pecador, halló gracia ante los ojos del Señor. Esas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Creía a Dios. Por eso andaba con Dios. 13 y 14 dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos juntos con la tierra. Hazte una arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Dio instrucciones para la salvación de Noé. Y le dio instrucciones, detalles de cómo hacer el arca, cómo hacer algo que nunca había hecho. ¿Y recuerdan cuántas puertas le dijo Dios a Noé que hiciera en el arca? En 6:16 dice: y le harás una ventana que terminará en 55 metros del techo, pondrás la puerta en su costado, harás el arca de 3 pisos. ¿Cuántas puertas? Una sola.
un solo arco, un solo arca, una sola puerta. Y toda esa idea de una sola manera de salvarse, una sola manera de acercarse a Dios, de seguir a Dios, no es nada nuevo. En la Biblia corre por todos los años una sola manera, y eso es según las instrucciones de Dios. Y Noé fue salvo porque creyó a Dios y hizo lo que le mandó hacer. Y salvó a sí mismo y su familia. Y todos los demás murieron. Otro principio que demuestra ahí es que llega el momento cuando Dios juzga el pecado. Tiene mucha paciencia, pero llega el momento cuando dice, no, ya no más. Y esa puerta, única puerta, único arca, nos hace recordar de la persona de Jesucristo, el único camino hacia la vida eterna. Y todos los que ponen su fe en Él reciben perdón y reciben la vida eterna. Nuestro mensaje para nosotros mismos, para los demás, que no seamos insensatos como las personas en los días de Noé, que se negaron a entrar el arca y ser salvos. No creyeron, no entraron. Pero sí había una sola manera de salvarse de la ira de Dios. Y no nos sorprende que cuando Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su manera y su persona. Nadie se acerca a Dios fuera de este individuo que vivió hace 2000 años. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue el mensaje de Jesús. Y el único camino es Jesucristo mismo. Más adelante en la historia, después de el arca y el diluvio, cuando Dios vio la sangre, pasó por alto a los hogares israelitas. ¿Recuerdan en Egipto? Y Dios, el 10º plaga que iba a mandar sobre la nación de Egipto, iba a ser matar a los primogénitos de todas las familias en esa tierra. Pero dio instrucciones a Israel que debían poner la sangre de un cordero sin defecto en los postes de su casa. Porque los primogénitos de los israelitas hubieran muerto también. Pero Dios les proporcionó una forma de escapar la muerte. En Éxodo 12:5 dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año y lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Y dio instrucciones de no podían quebrar ningún hueso y tenía que ser, como dice ahí en 12:5, sin defecto. Sin defecto tenía que ser ese cordero. Y eso nos hace recordar de la persona de Jesucristo. Nació sin pecado y vivió toda su vida sin pecado. Y dado que no tuvo pecado, podía ser nuestro cordero. Y Dios puede aceptarlo. Es un hombre sin defecto, sin pecado. Y Dios lo aceptó. Y no nos mata a nosotros por lo que Él dio a su propio cuerpo. Y recuerdan cuando Jesucristo estaba en la cruz. La práctica de los guardias fue quebrar las piernas porque querían apurar la muerte de las víctimas. Porque cuando quebraron las piernas no podían elevarse para poder respirar. Tenían que hacerlo. Y apuraron la muerte por quebrar los huesos y se ahogaron. Pero cuando los soldados en Juan 19, 32 a 33,
Vamos a leerlo. A ver, ¿dónde está? Ahí está en la pantalla. El cordero, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y lo simbólico fue el cordero del Antiguo Testamento, que no podían quebrar huesos, pero los huesos de Jesús tampoco fueron quebrados. Fue el sacrificio perfecto. Y Dios arregló todas las circunstancias para que sea así. Disculpe, el versículo 36 no vamos a leer, eso es una equivocación. Entonces, un cordero sin defecto y tenía que morir. Ellos guardaron los en Egipto guardaron el cordero y lo mataron al momento que Dios les decía. En Éxodo 12:6 dice, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, según las instrucciones de Dios. De la misma forma, fue necesario que Jesús diera su sangre como pago por nuestros pecados. No había otro camino de salvarnos del juicio de Dios, porque exige la muerte como consecuencia de la maldad del pecado. Eso es el castigo apropiado y justo, la muerte. Y la sangre del cordero tenía que colocarse estoy haciendo referencia a Egipto otra vez. La sangre tenía que colocarse en los postes de la casa. Tenía que seguir las instrucciones así mismo como Dios les dijo. Si hubieran matado al cordero y colocaron la sangre en un recipiente, como Dios sí les había ordenado, si no hubieran puesto la sangre en los postes de la casa, los primogénitos hubieran muerto también. Tenían que seguir seguir completamente las instrucciones de Dios. Y creyeron y lo hicieron. En Éxodo 12:7 dice, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y eso es exactamente lo que hicieron. Y cuando hicieron eso, el ángel pasó por alto. Y eso otra vez nos hace pensar en Jesucristo. Su sangre fue puesto en la cruz para nuestro beneficio, para que sobrevivamos nosotros, para que seamos rescatados. Murió por mí en forma personal, murió por todos los que están escuchando, para el pecado de todo el mundo en forma personal. Solo en Jesús podemos encontrar el perdón. Solo Él recibió el castigo por el pecado. En Israel, ninguno de los primogénitos de Israel murieron. El ángel mató todos los primogénitos de los egipcios, pero de los israelitas ninguno murió. Aplicaron la sangre y sobrevivieron. En 12:27 dice, ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Ninguno de ellos murieron. Y Dios les dio una celebración para todos los años, recordando lo que Dios había hecho para librarnos, para rescatar a los primogénitos de Israel cuando mató a los primogénitos de los egipcios. Y como la sangre de Jesús pagó todos nuestros pecados,
podemos estar seguros de que nunca va a exigir un segundo pago, porque fue completo y suficiente. Y todos los que confían solamente en Cristo tienen vida eterna. Iba a decir tendrán, pero cuando uno cree, confía en Jesús, tiene desde ese momento en adelante, nunca se acaba, porque es vida eterna. Así como ellos pusieron la sangre en los postes de la casa, esa sangre puesta ahí para la vida de los primogénitos, la sangre de Jesús está puesta en la cruz para la vida de nosotros. Miren los dos otra vez. Sangre del animal para que viva el primogénito de manera temporal. Fue un momento en la historia. Pero lo que Jesús hizo fue para toda la eternidad. Sangre de animal fue algo temporal. Sangre de Cristo es algo eterno. Puesto en la cruz para nuestro beneficio. Y para los que creen en Jesús, la cruz es nuestro hogar. La sangre está puesto. Y Dios va a sobrepasar nuestras vidas y no nos va a matar. No nos va a mandar a la separación eterna. Cuando vio la sangre pasó por alto. Juan 3, 16 a 18 dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree, vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Su propio pecado nos trae condenación. Y los que no creen porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El único camino en Jesucristo y un camino completo nos lleva a la presencia de Dios. Nos da vida eterna. El que cree en Él no es condenado. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo, en ese momento tiene vida eterna, nunca se acaba. El que dice, sí Señor, soy pecador, creo que tú has provisto todo lo que yo necesito. A ti te creo. Lo que tú dices, eso es para mí. Te creo, Señor. No estamos hablando de nada superficial. Algo verdadero del corazón, de la mente. Creerle a Dios. Dios cubría los pecados de Israel cuando la sangre se colocaba sobre el propiciatorio. ¿Recuerda lo que es el propiciatorio? Estudiamos el tabernáculo y el templo. Un edificio provisional, después otro edificio permanente. Tabernáculo y el templo. Y los sumos sacerdotes pusieron la sangre de un animal una vez al año en la presencia de Dios en el propiciatorio dentro del lugar santísimo. Una vez al año llevaron sangre de un animal y Dios perdonó a Israel, todo el pueblo, por un año más, nada más. Y todos los años llevaron más sangre y mataron otros animales. Los perdonó por un tiempo nomás, porque la sangre de un animal no paga por completo el pecado del hombre. ¿Recuerdan estas láminas, estas fotos? El lugar de la presencia de Dios. Dios dio su ley a Israel y él sabía que no iban a poder cumplirla de manera perfecta. Les dio un lugar
donde los iba a recibir, a perdonarlos, si venían a la manera de Dios con su sacrificio. Eso fue el lugar, la presencia de Dios para ellos. Tenía que entrar a ese lugar santísimo. Un solo hombre, el sumo sacerdote, una sola vez al año. Entrar a otro lado de ese velo, rociar la sangre en ese lugar de la presencia de Dios, y fue ahí donde Dios los perdonó por un tiempo nada más. Y Jesús es el cumplimiento de todo eso. En Marcos 15, 37, 38, dice, pero Jesús, estamos hablando del momento que Jesús estaba en la cruz. Dice, dando un fuerte grito expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Vamos a ver otra vez, ese velo, esa separación, ese que tapaba la presencia de Dios y que los hombres no podían entrar, ese velo se rasgó, se abrió un camino a la presencia de Dios. Esa cortina fue partido en dos, de arriba para abajo. Dios lo partió declarando que ya no hay necesidad de esta separación. No hay necesidad de sacrificio de animales, de sangre, de algo temporal. No hay necesidad. Jesús hizo todo lo necesario para siempre. El último sacrificio, pero perfecto. Ya leímos. Dando un fuerte grito, murió, y el velo se rasgó de arriba para abajo. Abrió camino a la presencia de Dios. Dios estaba demostrando que lo que Jesús hizo fue suficiente. Todo esto del templo físico ya no es necesario. Sacrificio de animal no es necesario. Sangre de animal no es necesario. El sacrificio completo fue hecho en Jesucristo. Pagó todo lo necesario para restaurar la relación entre el hombre y Dios. La sangre de Cristo en la cruz. Por eso podemos experimentar una relación restaurada por la fe. Eso se encuentra en Jesucristo. No hay otra manera. Eso fue el precio alto que Jesucristo murió. No hay ninguna persona que ha pagado un precio tan alto, que ha muerto, que ha sido separado de Dios por el pecado de otro. Jesús recibió todo nuestro castigo. Murió y el velo se rasgó. Eso es muy, muy clave en todos estos momentos de la vida de Jesucristo, o final del momento de Jesucristo en la tierra. Jesucristo, un sacrificio eterno por los pecados. Los del Antiguo Testamento miraron hacia el momento de la cruz. Los creyentes que vieron la muerte de Jesús por ellos estaban en el momento, vieron. Él murió por ellos. También murió por los que vivieron antes. Esperaron la provisión de Dios, el prometido de Génesis 3, el prometido de Génesis 12, cuando Dios dio promesas a Abraham. Ellos miraron hacia el futuro. Y nosotros, creyentes hoy en día, se vuelven atrás a la muerte de Jesús por ellos. Todo el enfoque es ese momento en la historia. Por eso decimos que este estudio, este momento en la historia es el momento más importante de toda la historia humana, antes, durante y después. No hay otro momento más importante. No hay nada, no hay un momento en nuestras vidas más importante que cuando contestamos la pregunta,
¿qué hacemos con Jesucristo? ¿De qué manera respondemos a esa pregunta? ¿Qué hacemos con Cristo? Nunca va a haber una pregunta más importante en toda nuestra vida, en todos los siglos. ¿Qué hacemos con Jesucristo? En mi vida, yo entendí y creí leyendo la Biblia nada más. Yo solito en mi casa leyendo la Biblia y entendí quién era Jesús. Entendí el mensaje de Jesús. Estaba maravillado por lo que leía sobre Jesucristo. Y después de entender, después de leer un rato, creí. Acepté lo que el Señor había hecho por mí. Acepté que yo era pecador. En ese momento, en el año 1982, creí. Y ya desde ese momento en mi vida, he pasado mi vida en vida eterna. Nunca voy a morir porque creí a Dios, creí a Jesucristo, creí, acepté, dije que sí a lo que Dios ha previsto para mi perdón y para mi vida eterna en la presencia de Dios. Y cada uno que cree recibe lo mismo. Eso es el mensaje de la Biblia. Por eso decimos una sola historia, un solo plan de Dios, un solo Dios. Siempre de ira, siempre de juicio, siempre de amor, siempre de gracia y misericordia. Nunca se ajusta. No es un Dios de cierto tipo en un momento y otro en otro momento. Siempre ha sido así. El plan A de Dios está cumplido en Jesucristo. Y aprovechamos el amor de Dios, la provisión de Dios, por nuestra fe en Él, diciendo, Señor, yo te creo. Lo que tú dices, lo que tú has hecho, eso es para mí. Te quiero, Señor, te creo. Eso es el mensaje de la Biblia, lo más clave que necesitamos. Ya estamos llegando al final de este estudio. Queda una sola lección. Vamos a ver lo que pasó despuesito de la muerte de Jesucristo. Ahí terminamos todo este estudio de fundamentos. Nos falta una sola lección y vamos a verlo cuando comenzamos la última lección.